Estimados auditores, hace un momento di mi primera impresión sin conocer todavía el decreto de clausurar esta radio, pero acabo de leerlo y tengo que manifestar que mi temor primitivo de que se tratara de una medida arbitraria ha recibido la más plena confirmación. Se trata clara y abiertamente de una nueva arbitrariedad y de una nueva ilegalidad del gobierno, porque el decreto se funda en el decreto de radiodifusión y transmisiones del año 49, decreto que está derogado por la última reforma constitucional, según lo ha declarado no solo el Poder Judicial, a través del ministro Herbeta, con motivo del paro de octubre, sino en fecha todavía mucho más reciente, la Contraloría General de la República. Son artículos de este decreto derogado los que se invocan nuevamente para que una autoridad administrativa que no tiene, a la luz de la última reforma constitucional del Estatuto de Garantía, facultades jurídicas para adoptar la medida de clausura que está adoptando, pretenda hacer ejercicio de esta atribución. En otras palabras, se vuelve a cometer exactamente la misma arbitrariedad con que se silenció a diversas emisoras en el paro de octubre pasado, y el gobierno solo cita la Ley de Seguridad Interior del Estado a modo de referencia, sin indicar ninguna vulneración concreta respecto de ese texto legal. Solamente se remite, como señalo, al derogado decreto de radiodifusión y transmisiones, y por lo tanto incurre en una nueva, grave y abierta ilegalidad y en un atropello a la libre información, como hace un momento señalé en mi primera impresión, que era el temor que nos asistía en esta radio. Este registro radial que acabamos de escuchar y que está albergado en el Archivo Radial y Sonoro del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos corresponde a una clausura realizada durante el gobierno de la Unidad Popular a la radio Agricultura, un medio de comunicación que estaba en la oposición al presidente Allende. El hecho ocurrió a fines de mayo de 1973 y no era la primera vez que esa radio en particular, y tampoco otras radios opositoras, enfrentaran decretos de cierre por parte del gobierno en un ambiente político terriblemente polarizado. Pareciera contraintuitivo pensar que las restricciones a la libertad de expresión existieron en este periodo, pero la verdad es que ellas tienen una extensa tradición que va mucho más allá del periodo de la dictadura militar, régimen en el que las vulneraciones a la libertad de expresión muchas veces desbordaron el marco jurídico legislativo en que siempre estuvieron circunscritas hasta llegar al crimen. Nuestro invitado de hoy, el profesor Milton Cortés, ha publicado hace poco uno de los libros que me parece más interesantes sobre la libertad de expresión y ejercicio del periodismo. Se trata de La prensa en disputa, las controversias por la libertad de expresión durante la Unidad Popular, editado por Ediciones Universidad San Sebastián. ¿Cómo y por qué la libertad de expresión fue sujeto de controversia en la Unidad Popular? De eso hablaremos en los siguientes minutos. Soy Alfredo Sepúlveda, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, y esto es Museo de Prensa Podcast. Desde manuscritos clandestinos hasta redes globales de información, los medios han sido actores del poder, de la opinión y de la historia. Este es el podcast del Museo de Prensa UDP, un espacio para explorar la historia que ha marcado la prensa chilena, porque para entender el presente hay que entender el pasado. Hoy nos acompaña el profesor Milton Cortés, historiador y académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Es licenciado y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Se ha especializado en relaciones internacionales y en la historia política de Chile del siglo XX, con especial interés en el rol de la prensa y los debates públicos en periodos de alta tensión política. Es autor de libros como Juan Antonio Ríos, El presidente olvidado y La prensa en disputa, publicado en 2025, donde analiza las controversias en torno a la libertad de expresión durante la Unidad Popular. Además, ha participado como coautor en importantes obras colectivas sobre la historia reciente del país. Su trabajo busca aportar una comprensión más profunda de cómo la prensa, la política y la sociedad se han entrelazado en momentos claves de la historia nacional. Muy bienvenido, profesor Milton Cortés, a Museo de Prensa Podcast. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, como decíamos en la introducción, la idea de las restricciones a la libertad de expresión se asocia automáticamente al periodo de la dictadura, ¿no? Donde tenemos directamente crímenes, asesinatos de periodistas, exilio, bombardeo de antenas de radio, etcétera. Pero hay yo la llamaría una tradición restrictiva muy antigua, evidentemente anterior a ese periodo histórico, que viene de muy lejano, tal vez de los albores de la República, no lo sé. ¿Podría comentarnos un poco por qué existen estas restricciones a la libertad de expresión en un contexto, digamos, republicano o democrático? Eso me parece a mí como contraintuitivo, pero no necesariamente. Pero sí todas las constituciones republicanas habían señalado explícitamente la existencia y el respeto de la libertad de prensa, después de opinión. ¿Cómo se dan estas restricciones en general antes del periodo o durante el periodo de la Unidad Popular? Para entender estas restricciones que nosotros, desde nuestra perspectiva actual, son un poco difíciles de explicar, hay que remontarnos a lo que significa la libertad de prensa, particularmente lo que significaba a comienzos de la República. La idea, en lo más básico, es decir, yo puedo decir lo que quiera y el gobierno no puede intervenir, no puede censurarme. Sin embargo, colocar eso en la práctica tiene sus dificultades y los gobiernos de la época ya reconocían las dificultades. Si uno puede decir lo que quiera sin que el gobierno intervenga, bueno, ¿qué pasa si uno va y literalmente propaga mentiras? Eso que ahora se llaman las fake news, las noticias falsas, es una discusión de ese tiempo. ¿Qué pasa si alguien usa la libertad de prensa para difamar a otra persona? ¿Qué pasa particularmente para la preocupación del gobierno de la época? ¿Qué pasa si alguien lo usa para difamar al gobierno? Que eso era lo peor. Así que había una idea de que la libertad de prensa, sí, pero la libertad de prensa tenía que ser equilibrada con dos aspectos. El respeto al derecho de las personas, a la honra de las personas. Es un concepto un poco anacrónico, pero que en cierto sentido todavía no resuena. Que todavía resuena. Y también al resguardo del orden público. Esto, para ponerlo en casos filosóficos, uno tiene el derecho a decir lo que quiera, pero uno no tiene el derecho a decir fuego en una sala de cine. Esa es un poco la idea. Y esa no es meramente una discusión de hace 200 años, de hace 300 años, es una discusión que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cuánto debemos tolerar? Esto particularmente en las redes sociales, que son mucho más horizontales, que no hay un control vertical, que no siempre hay un editor responsable. ¿Qué pasa cuando esas noticias, esas opiniones empiezan a mover un poco del marco de lo que uno puede decir es una crítica constructiva, digámoslo así? ¿Qué pasa si es una crítica destructiva? ¿Qué pasa si derechamente miente? Claro, ¿cómo lo procesa el sistema? ¿Cómo lo debe procesar el sistema? En los albores de la República, en los años, iba a decir los años 20, en los 1820, hubo este desborde. Pero luego llega Portales y dice, no, se acabó esta cuestión. Hay demasiado desorden, vamos a colocar una ley de libertad de imprenta mucho más restrictiva, que curiosamente también implantó algo en Chile que ya no existe, que eran los juicios por jurado. En Chile sí, nunca... Claro, es el único caso de juicio por jurado es la prensa, y que tiene algo de sentido en cuanto es la comunidad en su conjunto, lo que decide, cuáles son los límites de lo que se puede decir o no se puede decir. Claro, los juicios por jurado, que es la tradición más bien anglo, ¿no? Que uno ve en las películas y todo eso, sí. Ahora, eso fue paulatinamente avanzando, particularmente cuando llegan los presidentes liberales. Se abre el campo de la prensa, particularmente la prensa satírica, pero luego cuando comienza a aparecer una prensa obrera mucho más revolucionaria, que abiertamente dice, tenemos que derrocar este orden establecido, que llama muchas veces a huelgas, y no solamente a huelgas por motivos laborales, sino que por motivos políticos, vuelve a entrar el tema de, ¿hasta cuándo permitimos esta libertad de expresión? Y esto yo lo definiría como dos escuelas o dos tradiciones. Una de la tradición más libertaria, digámoslo así, que el gobierno no tiene por qué meterse en lo que digo, y si aún si digo cosas que dañen a la sociedad, es mejor eso, y que la sociedad responda con sus propios anticuerpos, a que venga un ente con ciertos intereses particulares, ciertos intereses sensores, y luego está la otra tradición, la tradición que dice, mira, el Estado tiene que proteger a la sociedad, inclusive protegerla de sí misma. Si no, vamos a cometer toda una serie de excesos de petróleo. Esa fue, en cierto sentido, la tensión que dominó la discusión de libertad de prensa hasta más o menos 1950. Allí es cuando la
discusión sobre la libertad de prensa comienza a variar, comienza a cambiar, porque ciertas ideas, particularmente de origen socialista, comienzan a decir, mira, hemos discutido sobre la libertad de prensa, pero en un sentido muy restrictivo. ¿Qué es lo que entendían ellos por libertad de prensa? Bueno, es, colocándolo en eslogan, libertad de prensa. No, en realidad lo que hay es libertad de empresa. Eso es lo que hay. ¿Qué pasa con las masas? ¿Las masas tienen acceso a medios de comunicación? No tienen. ¿La izquierda tiene acceso a los medios de comunicación? No tiene. Así que comienza a cuestionarse la tradición liberal o libertaria que hemos denominado, y comienza a plantearse otra perspectiva, pero que es diferente a la más paternalista, digámoslo así, sino que esta es una tradición socializante que dice tenemos que cambiar la forma en que entendemos la relación entre la sociedad, la prensa y el Estado. Ya no puede ser que la prensa se entienda meramente como un producto empresarial. Claro. Y allí comienza lentamente a surgir una alternativa que nunca termina de cuajar del todo, pero que se podría decir que en este eslogan, la libertad de prensa es el derecho al pueblo a estar informado. Estar informado. Esa es la verdadera libertad de prensa. Ahora, ello trae consigo toda una serie de problemas, de discusiones, pero que comienza a plantearse ante la opinión pública. Y allí comienza, o se ponen las bases de este debate, porque Salvador Allende, la Unidad Popular, van a comenzar a promulgar con esta nueva visión de la libertad de prensa, que va a chocar con una tradición muy antigua, con la decimonónica, pero muy valorada naturalmente por los periódicos claro, que existían en la época, particularmente los periódicos más importantes. El más importante de todos es el Grupo El Mercurio. Bueno, hay que mencionar al presidente Allende. Usted le dedica un capítulo completo de su libro a estudiar la figura de Allende en relación a lo que pensaba él de la libertad de expresión. Son 40 años de trayectoria política antes de 1970. A mí me pareció muy interesante ese capítulo porque Allende, no sé si muta, pero evidentemente la percepción que él tiene de la libertad de expresión cambia junto con el cambio como grande epistemológico que usted acaba de señalar, probablemente a partir de los 60, me imagino, una cosa así. Yo diría que el cambio de Allende fue antes. Él se adelantó inclusive con los hechos al cambio epistemológico de la concepción grande. Él ya en los hechos lo empezaba a trabajar y lo empezaba a cuestionar. Allende había sido un socialista, pero un socialista anclado en la tradición liberal chilena hasta más o menos la década de los 50, podríamos decirlo así. Así que cuando habían casos de censura, cuando el gobierno suspendía algún periódico, particularmente con la Ley de Defensa de la Democracia, ¿cuál era el argumento de Allende? Bueno, que esta es una violación a la libertad de prensa en el sentido tradicional que siempre lo hemos entendido. Claro. El gobierno está implantando una censura, está diciendo este diario no puede ser porque es una amenaza para la sociedad. Y eso para Allende no puede ser. ¿Cuándo comienza a mutar? Yo creo que, y esto fue un efecto de la Ley de Defensa de la Democracia, por excluir al Partido Comunista, que Allende comienza a radicalizarse. Y esto también, naturalmente, tiene que ver con la Guerra Fría. Y a desarrollar un cuestionamiento muy profundo a los, llamémoslo así, bases liberales del sistema democrático chileno. Allende va a intentar desarrollar una alternativa, llamémoslo, no sé si llega a ser antiliberal, pero al menos es no liberal. Una alternativa no liberal. ¿Y por qué presenta esta alternativa no liberal? Porque para él el liberalismo, en su expresión más pura, es el liberalismo económico. Y eso implica la concentración del poder. Y en el caso de la prensa, eso significa la concentración de la prensa en ciertos grupos empresariales pequeños que tienen la capacidad de moldear lo que la opinión pública se informa, cuál va a ser la agenda, qué se escucha, qué no se escucha, qué se lee, qué no se lee. Y a Allende le tocó particularmente, él era senador del norte, y le tocó particularmente en Antofagasta, que el Mercurio de Antofagasta, que en esa época no era del Grupo Edwards, era de una minera. Sí. Él notó que sus intervenciones en el Senado o sus giras nunca eran mencionadas, es como si no existiera. Ahora, esto es lo que dice Allende. Ghosting, como le dicen ahora en redes sociales. También el parlamentario Radomiro Tomic también hacía la misma acusación, que este diario en particular, que es el único diario regional del sector, hace como si no existiese. Responden a los intereses de la gran minería del cobre. Así que ahí hay un problema. También
ya pasando los 60, la experiencia de la elección de 1964, lo que para Allende fue la campaña del terror. Eso de que se avisaba que si Allende ganaba, iban a salir los tanques a la calle, como en Praga. Esa clase, Budapest, Praga todavía no, sí. Praga todavía no pasa. Pero esa clase de situaciones en que una campaña de prensa termina afectando profundamente tus capacidades de ser elegido, eso comienza a ser cuestionado. De hecho, Allende dijo, Frei no ganó legítimamente, él me hizo Frei. Por eso Allende nunca reconoció... El 64. Él nunca reconoció la victoria de Frei. Sí. O sea, no lo fue a saludar, no lo reconoció como... O sea, al final lo aceptó como presidente electo, pero no reconoció el triunfo. También con Jorge Alessandri. Dijo que Jorge Alessandri había hecho trampa, eran porque habían resquicios del cohecho. Pero Allende nunca... Era un poco como Tom, nunca reconoció ninguna derrota. Me da la impresión también, tenía una animadversión, una pelea casi personal con René Silva Espejo, que era el director del Mercurio, muy antigua también. Hubo un intercambio de cartas porque él veía que el Mercurio, por su importancia, porque no necesariamente era el diario más leído, de repente el Clarín o después fue las últimas noticias, pero siempre fue el diario más influyente, el diario que marcaba la agenda, que marcaba la discusión pública. Y Allende lo que veía es que este es un diario al servicio de los poderosos, al servicio de los que han sido siempre los dueños de Chile. Y ninguna idea progresista de si Allende ha permitido florecer en el Mercurio. Y Allende decía, bueno, yo voy a ser tolerante, yo voy a permitir que siga existiendo el Mercurio, no lo voy a estatizar, pero no me voy a quedar callado frente a lo que veo es un abuso de esa posición dominante. En ese sentido, en su libro usted hace una observación que me parece súper interesante, que es que la Unidad Popular, después Allende, no copian los modelos de los socialismos reales, que es, este problema de la libertad de expresión se soluciona simplemente con que los medios son propiedad del Estado. Es como una especie de tercera vía, ¿no? Que resuena con la vida chilena el socialismo un poco. Para la campaña del 70, Allende muy explícitamente evitó mencionar a Cuba, evitó mencionar a la Unión Soviética como modelos de qué es lo que soñaban para esta nueva libertad de expresión, este derecho al pueblo a estar informado. Ahora, Allende y la Unidad Popular nunca lo expresaron lo suficientemente concretamente, su plan no era lo suficientemente bien armado. Cooperativa entre medios. Pero comenzaba a decir, ¿a qué modelos vemos? Así? Sí. Modelos como en Francia, en Italia, en Europa, en donde hay medios de comunicación que tienen participación del Estado, pero en que son los periodistas los que en cierto sentido controlan los medios. Y esto fue un segundo aspecto de esta idea del derecho al pueblo a estar informado, de que debemos cambiar en cierto sentido, decía Allende, el paradigma. El centro no debería estar en el dueño de los medios de comunicación, sino que en los que producen la comunicación, en los periodistas, en cierto sentido concibiéndolo como una especie de proletariado intelectual, probablemente le llamaban proletariado intelectual, de los trabajadores de los medios, claro, que en cierto sentido ellos deberían tener, si no idealmente para ellos deberían tener el control de los medios, pero si no tienen el control de los medios, al menos que tengan la voz cantante. Una especie de agencia, ¿no? Una agencia en tanto trabajadores intelectuales. Porque lo que él veía es que diarios como El Mercurio, muchos de sus periodistas eran de izquierda, pero que no podían expresar tenían que quedarse callados. Y para él eso era una violación a la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión no es algo que meramente pueda violar el Estado, sino que también la posición de los medios dominantes o, en una palabra, los monopolios. Bueno, ahí usted tiene un capítulo también muy interesante, que me tomo de lo que estamos diciendo, que es la producción intelectual que hace la izquierda en general, ya saliendo un poco de Salvador Allende, pero había una producción intelectual, por lo menos en Chile, que daba cuenta de esta idea de el derecho a la información, que yo caracterizaría, por lo que usted cuenta, es como una especie de dar a entender que en realidad el sistema de grandes medios de comunicación no responde a la necesidad del pueblo, sino a la necesidad de los grandes empresarios y del gran capital. Recuerdo también que hay en el 71 me parece que hay un congreso de periodistas de izquierda, al cual va Allende y lo inaugura. Es muy interesante eso, porque en términos del periodismo profesional, qué sé yo, que se enseña en universidades, claro, los periodistas tienen derecho a tener sus posiciones políticas, pero deberían mantener una especie de objetividad como metódica, ¿no? Que hace imposible que haya hoy día periodistas que desde el ejercicio como del periodismo estándar, tradicional, que se definan desde la profesión de izquierda, porque sería sesgo. Pero entonces era una discusión bastante abierta, me parece.
hay dos procesos que suceden en los años 60. El primero, y que no es la parte tan intelectual, sino que la profesional, es la universal. Cuando el periodismo se vuelve una carrera universitaria. Porque antes el periodismo era tú simplemente te dedicas, entras al diario, entras a la radio y básicamente eres periodista de facto. Exacto. Pero en los 60 es la universidad la que empieza a educar, una universidad muy influida por varios profesores de tendencia de izquierda, influidos por las ideas socialistas. Y esto va a crear una cierta masa crítica, particularmente de los primeros periodistas que salen, y que conforman y que intentan reformar el Colegio de Periodistas. De hecho, el Colegio de Periodistas en esta oportunidad denuncia la vieja caracterización de la libertad de prensa. Eso es libertad de empresa, sino que la libertad de prensa es el derecho al pueblo a estar informado. Y también al mismo tiempo las universidades también empiezan a producir estudios sobre los medios, principalmente desde la sociología, particularmente desde ciertos centros de estudios de la Universidad Católica. Allí hay diversos autores, el famoso Elmo Catalán, que escribió una tesis sobre esto, pero su tesis fue publicada después de muerto. Pero el principal es Armand Matelar, que creo que todavía sigue vivito y coleante, y sigue escribiendo sus libros. Y que él es el que le da un sustento bien profundo, que une un estructuralismo de corriente marxismo con algunos elementos de la escuela de Frankfurt y le da sesos a esta idea que antes era meramente intuitiva. Y básicamente te dice, el control de los medios de comunicación, el control del lenguaje es un aspecto fundamental. Y lo que hemos visto hasta ahora es que la prensa liberal actúa como forma de crear una hegemonía cultural. Aquí es bastante gramsciano en ese sentido. Crea una hegemonía cultural, normaliza lo que es lo esperable, lo normal, y te define también lo que es una desviación, y particularmente apunta el rol del mercurio en la caracterización de la juventud. De que cierta clase de juventud, una juventud responsable, que no fuma, que no se droga, todas esas cosas, eso es la buena juventud. Pero ¿cuál es la mala juventud? Aquella juventud hippie o aquella juventud radicalizada. Aquellos que habían participado en la reforma, seguramente. Y por eso el eslogan, el mercurio miente, fue muy icónico para eso. Ahora, mentía el mercurio. El Mercurio había hecho una columna de opinión, o sea, puede una columna de opinión mentir, bueno, es básicamente tu opinión, pero en el sentido de que lo que está haciendo el Mercurio es un ataque, no tanto por lo que dice o lo que no dice, sino porque intenta determinar cuáles son los márgenes de lo legítimo y lo ilegítimo. Ahora, Matelar eventualmente no da un esquema o un plan efectivamente sabe denunciar, pero no dice exactamente qué es lo que uno tiene que hacer, pero está implícito, muy implícito, de que básicamente lo que se debería acabar es con la propiedad privada de los medios. E idealmente, este es otro señor que escribe aquí, un señor Martínez, estatizar o socializar. No siempre estatizar, porque de repente puede ser propiedad de los trabajadores. Este también es otra de las ilusiones en todo este proceso. De la época también, sí. Bueno, eso es interesante porque, digamos, el Mercurio había tenido prensa adversarial a él desde siempre, digamos, o sea, el siglo había existido desde 1940, que era el diario del Partido Comunista, pero me da la impresión de que por primera vez había como un pensamiento estructural, intelectual, que opusiera un discurso al periodismo liberal, porque la prensa de partidos, estoy pensando en La Opinión, que era de los socialistas, el Mercurio, las noticias de última hora, la prensa que era demócrata cristiana, que va a estar después en la época de la Unidad Popular, igual tenía que ser prensa profesional, digamos, tenían que hablar de fútbol, tenían que cubrir cine, tenían que hacer de espectáculos, pero aquí había como un sustento intelectual para oponerse estructuralmente a lo que usted me parece muy bien llama la idea liberal de la prensa, ¿no? Pero no solo oponerse, porque una de las quejas de la prensa de izquierda, porque uno puede decir, mira, había mucha diversidad de prensa, pero cuando uno veía esos diarios, ahí veía algunos que vendían más que el Mercurio, como Clarín, pero ¿cómo sobrevivían? Clarín tenía que sobrevivir básicamente a través de sus ventas, porque nadie publicitaba en el Clarín. Y esa es también una de las cosas que, principalmente Elmo Catalán denunció esto, de que hay un contubernio entre las grandes empresas y los medios de comunicación, porque esas grandes empresas pueden determinar qué medios de comunicación van a ser financiados, cuáles no tienen que preocuparse constantemente de las ventas y cuáles no van a estar financiados. O sea,
los otros se veían en una situación que, claro, pueden tener ventas, pero que estaban mucho más debilitadas. O en el caso, por ejemplo, en el caso de Clarín, noticias de última hora que relativamente se vendían. Y el caso de la prensa más de izquierda como El Siglo, que El Siglo no lo leía nadie. O sea, lo leían los militantes del partido, muy militantes, muy comprometidos, pero no, fuera de eso no tenía mayor influencia. Bueno, hay varias controversias que usted describe en el libro, pero me gustaría entrar en la más, tal vez en una de las más grandes que hubo, que fue el tema de la papelera en la Unidad Popular, que parte, digamos, desde una posición estructural del gobierno de la Unidad Popular de conformar el área, lo que se llamaba el área social de la economía, que era que las grandes empresas estratégicas y monopólicas pasaran a manos del Estado. Es un gran tema ese que no vamos a resolver ahora, pero en algún momento el gobierno de la Unidad Popular, y considerando también toda esta animadversión que había entre Allende y el Mercurio, decide que la compañía manufacturera de papeles y cartones, que me parece que era la monopólica en la producción de papel de diario, pasara también al área social de la economía, y eso fue un tema que ya escapó de la economía y fue un tema político y evidentemente una de las grandes controversias de libertad de libertad de expresión. ¿Cómo se inserta este episodio en el periodo de la Unidad Popular? En un comienzo, la Unidad Popular dominaba el discurso sobre la libertad de prensa. Había hecho toda esa asamblea de periodistas de izquierda. Allí el presidente Allende les dijo que el rol de ser periodista no es ser objetivo, sino que hay que ser comprometido. Construir el socialismo, dice claro. de frente, sí. Y aquí es el momento en que ese control de la idea de la libertad, el gobierno le empieza a perder. ¿Por qué? Porque la ofensiva contra la papelera era esencialmente una ofensiva económica en la idea de tener el control de estos monopolios, pero en un sentido más económico. Yo creo que no habían pensado lo suficiente el debate que se iba a producir. Porque la papelera también era celulosa, la papelera era el papel higiénico principalmente. Claro, era desde el árbol hasta el producto, y uno de esos productos era el papel de diario. Y la papelera siempre, y esto es algo destacado, y esto es algo que se sacó en su defensa, que la papelera nunca había hecho ninguna discriminación. O sea, eso que se mencionaba de la contubernio entre empresario y medio de comunicación, bueno, en el caso de la papelera no valía, porque la papelera le vendía tanto el Mercurio como el Siglo, y no había ningún problema en ello. Sin embargo, el gobierno, por esta racha estatizadora, decidió, bueno, la papelera tiene que ir para acá. Y allí fue cuando la oposición finalmente pudo pasar a la ofensiva y pudo agarrarse de este tema para denunciar, mira, esto tiene segundas intenciones, esto no es meramente controlar el papel para acabar con un monopolio. Si se acaba la papelera, si pasa la propiedad estatal, eso va a significar que el gobierno va a poder definir a cuáles diarios le va a tocar una cuota de papel y a cuáles una cuota menor. ¿Vamos a permitir eso? Y aquí lo interesante es que esto no solamente fue una reacción de los dueños de la empresa, también se involucraron los trabajadores, si bien los trabajadores estaban más divididos de lo que cuenta la historia normal. Había una mitad que estaba dispuesto a unirse al proyecto de la Unidad Popular, porque eso le iba a implicar mayor control de ellos sobre la papelera, y había otra mitad que decía que no. Esta otra mitad que decía que no, que probablemente era la mayoría, por lo demás, se veía muy beneficiada de que la papelera era, entre las empresas de Chile, una de las que le daba mayores beneficios sociales a sus empleados, le daba vivienda, había salud, educación, toda una serie de beneficios. Pero lo principal es que esto se convirtió en un fenómeno social. Se inició una campaña porque la forma en que el gobierno adquiría estas empresas era básicamente, comprando acciones. La Corfo, claro. Así que lo que se hizo fue crear un poder comprador paralelo. De allí algunas personalidades, naturalmente de oposición, incluyendo Jaime Guzmán, que a Jaime Guzmán, según lo que entiendo, fue a él que se le ocurrió este eslogan: la papelera no. Simple, directo, al grano. Y convocó a la gente a que financiara este poder de compra paralelo para competirle al Estado. Y fue tal el nivel de problema, de animadversión que se compró el gobierno, que al final decidió suspender inicialmente el proyecto de estatización directo de la papelera, porque luego vino después una versión indirecta que
que es hacer quebrar la papelera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fijarle, como había una inflación rampante, vamos a fijarle el precio del papel a un nivel inferior a los costos reales, así que la papelera o se pasa al Estado o va a la quiebra. Ahora, esto no lo publicitó el gobierno, esto no fue como la campaña para estatizar la papelera, esto lo hizo mucho más para callado, fue la oposición la que tuvo que levantar la voz. De hecho, eso fue parte del paro de octubre. Una de las puntos del pliego de Chile era que el papel de diario de la papelera tenía que reajustarse a su valor real. El paro de octubre fue esa gran huelga de 1972 que casi terminó votando al gobierno del presidente Allende y se resuelve con la introducción de los militares en el gabinete. Y el pliego de Chile era la demanda que hacía esa oposición al presidente Allende. Aquí la debilidad de Allende fue que él no pudo contrarrestar la idea de una libertad de prensa amenazada, con otro concepto de libertad de prensa, porque según Allende esto es una cuestión meramente técnica, esto es acabar con un monopolio, esto no tiene que ver con la libertad de prensa. De hecho decía, ¿quién mejor que para resguardar la libertad de prensa que el gobierno? Porque podemos confiar en el gobierno naturalmente. Bueno, eso es muy no liberal. Pero no podía articular un discurso, fue muy potente, creó una bandera de lucha que la oposición hasta entonces no tenía, y desde allí en adelante el combate por esta idea, libertad de prensa, pasó a ser principalmente un concepto de la oposición. En la idea de que la libertad de prensa es un derecho, el pueblo está informado, se empezó a difuminar porque, para empezar, ¿qué diantre significa el derecho del pueblo a estar informado? Eso es una cuestión muy subjetiva, digámoslo así. Otra cosa del periodo, en vista de la polarización política, y vemos como la polarización política se come casi todo entre 1970 y 1973, que el gobierno del presidente Allende ocupa herramientas legislativas que existían de antes y que llegan incluso a la clausura de medios de comunicación. Nosotros abrimos este podcast con una clausura a Radio Agricultura, también estuvo clausurada la segunda, el Mercurio casi estuvo clausurado un día, me parece, o una tarde. ¿Cómo esas herramientas que vienen de antes, cómo ve usted que las ocupa el gobierno en este clima general de profunda polarización política? Cuando la situación económica, política, social cada vez se hace más difícil, la prensa llega a un nivel de crítica que ya para Allende ya no es meramente crítica, sino que tiene un olor subversivo. Sedicioso. Principalmente la acusación de que lo que se están dando son noticias falsas, de que el gobierno dio una versión, pero la prensa va con otra versión, una versión alternativa. Y que eso no puede ser. Y esto lo hizo mucho menos con la prensa escrita, porque en la prensa escrita había ciertas protecciones mucho más fuertes en el Estatuto de Garantías Democráticas. Sin embargo, la radio y principalmente la televisión, el gobierno tenía un control mucho mayor, porque uno supone que el poder de la imagen o el poder del sonido te llega mucho más directo a la mente que este proceso meramente leer. Así que Allende termina recurriendo, sin darse cuenta, yo creo que no se dio cuenta, a la tradición más restrictiva, llamémosla la tradición portaliana, que el mismo Portal hay que comenzar a restringir la libertad. ¿En nombre de qué? De resguardar el orden público, de resguardar que no se difundan noticias falsas. Que esto, por lo demás, cuando Allende está en la otra trinchera, defendía naturalmente la posición contraria, pero ahora se ve en esta situación y por lo demás, muchas veces habían noticias falsas. Ahora, ¿quién define qué información es verdadera? O no existe un tribunal de la verdad. Así que en una sociedad plural, digámoslo así, es el intercambio, el choque entre las diferentes versiones. Para Allende no debería funcionar así. Hay una verdad objetiva, en cierto sentido, es científica. Claro. Y que lo que se estaba haciendo era básicamente aprovecharse de una situación y difundir falsedades. A propósito, las falsedades con las que el gobierno justificó ciertos cierres, principalmente Radio Agricultura de Los Ángeles, porque Radio Agricultura tenía diferentes emisoras, diferentes emisoras, y era la de Los Ángeles, y era un incidente relativamente pequeño, o siempre eran generalmente incidentes que habían involucrado un cierto nivel de violencia, o que habían incentivado, según el gobierno, la violencia. ¿Y qué es lo que hizo? Eso se tomó en la ciudad de Los Ángeles, en toda la provincia, como una causa célebre, que el gobierno está acallando
una voz. Y esa era una de las alternativas que tenía. O sea, podía clausurar emisoras si consideraba que estaban violando la ley, inventando noticias falsas. Ahora, muchas de estas acciones gubernamentales fueron llevadas a los tribunales. A veces los tribunales le daban la razón en la radio, le daban la razón a los diarios. Cuando se cerró el Mercurio fue por... ¿Y se alcanzó a cerrar? No recuerdo. O sea, se cerró, no alcanzó a salir un día, O sea, no básicamente porque fueron... cerrados. Y fue por... Ahora se me escapa el tema, pero fue en los últimos años, me parece que estuvo relacionado con el tanquetazo. Sí, puede ser el tanquetazo. La segunda, de hecho, la clausura en un día por el tanquetazo, Sí. en mi recuerdo. El Mercurio no estoy seguro. Pero no fue desclausurado por el gobierno. Ellos lo llevaron a los tribunales y los tribunales dijeron, mira, esto que está haciendo el gobierno es ilegal. Pero lo que más... La herramienta más potente que tuvo Allende fue que al declarar estado de emergencia por el paro de octubre, por esta paralización de los camioneros, es que Allende podía convocar a cadenas nacionales. Y estas cadenas nacionales eran obligatorias. Ahora, el punto es que esta era una cadena nacional que no es que el presidente habla por media hora, esta es todo el día cadena nacional obligatoria. Un control absoluto, al menos en las radios, del control. No puede haber una voz que sea diferente al gobierno. Ahora... tengo entendido era una programación que venía de La Moneda, o sea, también era música o qué sé yo, pero los informativos... O sea, los informativos tenían sí. que ser, no pauteados. podían ser otros informativos que el distribuido por La Moneda. Ahora, eso es un monopolio del control de la información muy fuerte, dando solamente una versión. Los opositores trataron de decir, tratando de recurrir al Estatuto de Garantías Democráticas, nosotros tenemos derecho a réplica, no nos va a dejar, no tiene ni el presidente. Porque era una cosa también técnica, tengo entendido que estaba emparada más bien en los reglamentos técnicos de la radio, ¿no? Y todo esto era previo, por lo demás. Esto no lo inventó Allende. Estos cambios se habían hecho con Frey, y Frey ocupó las cadenas obligatorias, particularmente por el otro golpe de Estado que se parece al tacnazo. No confundir con el tanquetazo, el tacnazo. Y allí aprovechó, ocupó la cadena radial obligatoria. Se supone que esto es para caso de emergencia. Ahora, ¿qué pasa si la emergencia dura todo el día? Esto es como cuando... ¿Qué pasa el 18 de octubre? Es como si Piñera hubiese decidido ya cadena nacional por los 2 meses, los 2 meses que hubiese durado la emergencia permanente. Y eso, para la población, para la oposición particularmente, era absolutamente inaceptable. Y era crecientemente cuestionado en su legalidad, porque esto se dice, mire, aquí hay una violación directa de lo que habíamos negociado en 1970, pero el gobierno no parece importarle, y esto se llevó a los tribunales, y los tribunales dijeron, mira, las cadenas obligatorias son legales, pero tienen que justificarse, tienen que hacerse con cierto procedimiento, y estas actuales no son legales. No puede tener una cadena por semana. Claro, y aquí viene un punto clave. Allende dijo, yo no voy a respetar lo que dijeron los tribunales, pero voy a terminar igual con la cadena para no meter en problemas a las Fuerzas Armadas. O sea, esa es una cuestión muy seria. O sea, te digo, ya voy a hacer lo que usted me dice, pero no por cumplir la ley, sino que por otro... lo digan, porque yo quiero, o sea, yo no le reconozco a este derecho. Por eso, por lo demás, cuando el 73 vuelven los problemas, va a volver a implantar estas cadenas radiales obligatorias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Las Cortes, particularmente la Corte Suprema, le va a decir, no, señor presidente, esto es ilegal, no puede hacerlo. Claro. Y Allende va a seguir intentando. Fue una medida absolutamente contraproducente. Le dio a la oposición una bandera de lucha y no le sirvió para su objetivo principal, controlar la información. Simplemente ayudó meramente a aumentar la polarización, aumentar en cierto sentido el odio que sentía la población o una parte de la población hacia Allende. Estaba pensando, esa referencia a la negociación de 1970 del famoso Estatuto de Garantías Constitucionales, que negocia la Unidad Popular con la democracia cristiana para obtener los votos de la DC que terminan eligiendo a Allende en el Congreso Nacional. Había estoy recordando un caso antiguo, pero parecido, había cierta tradición legalista en esto. Mario Planet, creo que el 61, publica algo sobre una sequía en revista Time, sí. Y se querella por ley de seguridad interior del Estado contra él por creo que es el honor del país, una cosa así. O sea, también las estructuras legales eran muy amplias para los gobiernos en general. Bueno, en ese caso particular es porque Alessandria
unas peleas que había tenido con Clarín, con su ministro Tuz. Esto por una pelea de una esposa que le pegó unos carterazos a la secretaria de un funcionario. O sea, eso llevó a la creación de una nueva ley de abuso de publicidad, la famosa ley Mordaza, pero que después Frey la decidió reemplazar y darle el toque más liberal que tenía antes, pero quedaba el temor de que ya si se elige a Allende, si le damos los votos en el Congreso pleno, bueno, él puede aprovechar la legislación, más bien los vacíos de la legislación, que hay algunos factores, falta de protecciones constitucionales. Así que hagamos esto, protejamos más constitucionalmente a la libertad de expresión. Principalmente estaban pensando en los medios escritos, pero también se dieron algunos elementos en la televisión, la idea de que la televisión tiene que ser pluralista. Pero también se integraron algunos elementos de esa tradición más socializante, por ejemplo, el derecho a réplica. Es decir, y que esto es una mezcla también con la idea del derecho a la honra. ¿Qué pasa si un diario como el Mercurio comienza a atacar al presidente o comienza a atacar a un político de izquierda? Bueno, ese político de izquierda va a tener la posibilidad de ocupar el derecho a réplica, para que aquí no sea meramente el poderoso, el empresario, el que puede acallar, sino que voces que generalmente no tienen voces, pero que cuando son mencionadas, cuando son atacadas, tienen derecho a responder. Ahora, esto se aleja naturalmente de la tradición liberal de libertad de expresión. Televisión, y con esto es la última controversia que me gustaría ver con usted. Bueno, la televisión era distinta, porque la televisión era universitaria, supuestamente tenía unos fines culturales, pero no logras zafarse de la polarización del periodo tampoco. Y ahí hay un ejemplo que es muy, muy interesante, que es el del canal de la Universidad de Chile, que termina incluso con dos señales, una de izquierda, una de gobierno y otra de oposición. Y a mí me parece que usted lo refleja muy bien ahí, lo que pasa en la televisión y cómo, digamos, las controversias no se le escapan tampoco. ¿Qué pasó? ¿Cómo podríamos sintetizar un poco esa historia del canal de la Universidad de Chile? Bueno, el Canal 9 era el canal menos visto, era por lejos el peor administrado, funcionaba fundamentalmente en base a programación envasada, porque realmente no... Porque la Universidad de Chile ha sido como el Sacro Imperio Romano Germánico en su administración, o sea, anda a tratar de entenderlo. Pero cuando... Actual Chilevisión, digamos, para nuestros auditores. Sí, no, pero en esa época era algo muy diferente. Y cuando llega Allende a la presidencia, y ahora esto no parte de Allende, no parte del gobierno mismo, pero sí parte de los partidos de la Unidad Popular. La idea de tener el control, de aprovechar esta señal de televisión para difundir los valores que defiende la Unidad Popular, principal, por ejemplo, deshacerse de la programación envasada norteamericana, porque eso no lo queremos, eso es imperialismo. Traigamos series principalmente latinoamericanas, traigamos algún cine, o hagámoslo nosotros. O hagámoslo nosotros, alguna película europea. Todas esas cosas que hacen a la gente dormir y que no lo ve nadie. Y que son mucho más caras que el envasado. No lo ve nadie. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que en un momento la rectoría de la Universidad de Chile es ganada por la oposición. Ricardo Benninger es elegido rector. Eso es paradójico, porque supuestamente la Universidad de Chile es del Estado, sin embargo el gobierno no la controla. No lo puede controlar. Hay autonomía y esa es una de las consecuencias de la reforma universitaria. Y también de una tradición que ya llevaba la Universidad de Chile por largo tiempo. Y eso significa que Benninger y sus amigos deciden, mira, tenemos aquí una estación de televisión que está abiertamente apoyando al gobierno, que está haciendo propaganda todo el día a favor del gobierno. Bueno, no debería ser así. Y empiezan a hacer también sus propias triquiñuelas, despiden a todos los periodistas, llaman a un nuevo concurso, la Contraloría se pronuncia, mira, esto no es legal, así que tienen que hacerlo de nuevo, pero al final se termina estando un conflicto en que básicamente los trabajadores de izquierda del canal se toman el canal. Y la respuesta que encuentra la Universidad de Chile, o la rectoría más bien de la Universidad de Chile, es que esta ocupación es ilegal, pero el gobierno no está dispuesto a sacar a esta gente. Claro. Así que lo que vamos a hacer es aprovechar que tenemos un canal, tenemos legalmente la propiedad en canal, así que hagamos otro canal. Pero aquí, que va a ser el canal 6, pero en este otro canal, aquí el gobierno sí que se indigna y trata de sofocarlo, apagarlo, por una serie de triquiñuelas. Y este es el problema. Y este es el problema general para la Unidad Popular
en esta gran controversia de libertad de expresión. Dejó de defender esta idea de que la libertad de expresión es el derecho al pueblo a estar informado y terminó colgándose meramente la tradición portaliana que tenemos que evitar informaciones que puedan afectar el orden público. Y en este caso no podemos permitir esta emisora alternativa, así lo que vamos a hacer es una triquiñuela, cortarle la luz. ¿Qué gran idea? Cortarle o sea, fue una argumentación de orden, no de ampliación de derecho al pueblo, fue una argumentación de orden. Y esto también vale para las cadenas obligatorias radiales, esto también en los cierres algunos de diarios. Y hubo algunos casos en que hubo algunos diarios que fueron tomados por sus trabajadores. Esos fueron de las pocas instancias en que se trató de efectuar realmente esta idea de que tratar de convertir en el derecho el pueblo está informado, que son los trabajadores, los proletarios, intelectuales, los que tienen que tomar el control de los medios. Sin embargo, fueron revertidos prontamente y no estaban completamente convencidos la Unidad Popular en el gobierno de dar esa lucha, y estos diarios en particular que fueron La Mañana de Talca y el Sur de Concepción. El Sur de Concepción todavía está hasta el día de hoy. Eran temas más sensibles, la prensa escrita, y fueron devueltas a sus dueños para mucha molestia de los grupos más ultra. Pero a fin de cuentas, el gobierno no pudo articular lo que tenía como idea, no lo pudo articular correctamente en la práctica y terminó recurriendo a otra tradición, a una tradición que habían combatido cuando ellos estaban en la oposición. Profesor Cortés, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación en Museo de Prensa Podcast UDP. Muchas gracias. Las palabras escritas en la prensa no se las lleva el viento. Se archivan, se reinterpretan y nos siguen hablando. Gracias por escuchar Museo de Prensa UDP, el podcast donde traemos el pasado del periodismo al presente. Queremos agradecer al profesor Cortés y a ustedes, los oyentes, por acompañarnos en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X como Museo de Prensa UDP. Nos vemos el próximo capítulo.